Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy vamos a hablar de una mujer que casi todo el mundo conoce. Casi todo el mundo ha escuchado su nombre y casi todo el mundo la entiende mal. ¿Cuántas veces has escuchado que todo fue culpa de la mujer? ¿Cuántas veces se ha usado el nombre de Eva como sinónimo de debilidad, engaño o error? Pues hoy vamos a abrir ese capítulo de nuevo. Vamos a leerlo despacio. Vamos a leerlo con respeto. Y te prometo que cuando terminemos vas a ver Eva con ojos completamente distintos. Pero antes de seguir, necesito preguntarte algo. Y quiero que lo piensas de verdad. ¿Hay algo en tu pasado que sientes que te define? Quizás un error que no puedes soltar. Una etiqueta que alguien te puso y todavía cargas. Un momento del que te avergüenzas y que sientes que cerró puertas que ya no van a volver a abrirse. Si la respuesta es sí, entonces la historia de Eva es tu historia. Porque lo que vamos a descubrir hoy es esto. Tu peor momento no define tu identidad. Dios puede rediseñarte exactamente desde ahí. Eva cometió el error más costoso de la historia humana y aún así Dios no la canceló, no la redujo a su fallo. En cambio, la convirtió en el punto de partida de la promesa más grande que el mundo jamás ha recibido. Hermanos, eso no es un accidente teológico. Es un mensaje directo para ti hoy, porque la historia de Eva no es una historia de fracaso, es una historia de dignidad, de restauración y de esperanza. Es la primera página de la historia de la salvación, y ella, Eva, está justo en el centro. Queridos oyentes, para entender lo que pasó en el jardín, necesitas entender quién era Eva antes de que pasara. No era un accidente, no era un apéndice, no era un personaje secundario en la historia de Adán, era una obra maestra. El texto de Génesis 2 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Luego dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces Dios hace algo extraordinario. No toma más polvo. No crea a la mujer de la nada. La toma del costado del propio hombre. Hermanos, hay una teología profunda ahí. ¿La ves? No fue creada del pie de Adán para ser pisoteada. No fue creada de su cabeza para dominarlo. Fue creada de su costado para caminar junto con él, del mismo nivel, de la misma esencia, del mismo valor. Y cuando Adán la ve por primera vez, no hace un análisis teológico, hace poesía. Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hermanos, es el primer poema de amor de la historia humana, y es un poema de igualdad. Pero hay algo más. Hay una palabra que necesitas conocer hoy, una palabra en hebreo que va a cambiar todo lo que pensabas saber sobre el rol de la mujer. Hermanos, Dios dice en Génesis 2:18, le haré ayuda idónea. Esa frase en el idioma original hebreo antiguo es ezer kenegdo. Y si traduces esas dos palabras con honestidad, el mensaje de hoy toma una dimensión completamente diferente. Vamos a verlo. La palabra ezer. Ezer no es una palabra para un asistente de oficina. No es la palabra para alguien que solo ayuda con tareas secundarias. En el Antiguo Testamento, esta misma palabra se usa 21 veces. ¿Y sabes cuántas veces se usa para describir a Dios mismo? 16 veces. En el Salmo 121 dice,
Mi socorro viene de Jehová. Esa palabra socorro en hebreo es ezer, la misma palabra que se usa para Eva. Dios no creó a la mujer para ser decorativa, la creó para ser poderosa, para ser una fuerza de ayuda que nadie más podía dar. El mismo tipo de ayuda que solo Dios puede dar. Y la segunda palabra, kenegdo, significa frente a Él, como su igual, su contraparte necesaria, no su sombra, no su sierva, su igual. Y hermanos, ¿qué hemos hecho con esa palabra? La hemos reducido, la hemos malinterpretado, la hemos usado durante siglos para justificar una subordinación que el texto original jamás enseña. Pero hermanos, hoy volvemos al texto, hoy le devolvemos a Eva su dignidad. Vamos ahora al capítulo 3, y aquí es donde la historia se complica. Llega la serpiente. No era un animal cualquiera. El versículo dice que era el más astuto de todos los animales del campo. Y detrás de esa astucia estaba algo mucho más oscuro, el espíritu del adversario, el que más tarde la Escritura llama aquella antigua serpiente, el diablo. Quiero que notes algo importante aquí. La serpiente no va donde está Adán, va donde está Eva. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre apunta a lo que tiene más potencial, siempre ataca donde siente más amenaza. Si Eva era una fuerza tan poderosa, una ezer, una ayuda fuerte, una portadora de vida, entonces era el blanco perfecto para el engaño. Hermanos, la conversación es conocida. La serpiente introduce una duda. ¿Con que Dios os ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto? No niega a Dios, solo distorsiona lo que Dios dijo. Solo pone una pequeña semilla de duda en la mente de Eva. Y aquí está la trampa del enemigo. Nunca te va a decir que abandones a Dios. Te va a decir que Dios no quiere lo mejor para ti. Te va a decir que Dios te está limitando. Te va a susurrar, ¿seguro que Dios dijo eso? ¿No será que te estás ocultando algo? O quizás quiere demostrar que el pecado es mejor para ti. Y con esto Eva cayó, y con ella Adán. Pero hay algo que necesitamos decir con toda honestidad. El texto en Génesis 3 muestra que Adán no estaba con ella en ese momento. Romanos 5 le atribuye a Adán la entrada del pecado en el mundo. Primero de Timoteo 2 menciona a Eva como la que fue engañada. Pero el peso de la caída no recae solo sobre los hombres de una mujer. Ambos fallaron. Ambos necesitan redención. Ambos son responsables. Queridos oyentes, y ahora llegamos al corazón del texto de hoy. Se encuentra en Génesis 3, 14 y 15, el momento en que Dios habla a la serpiente. Noten algo extraordinario. Dios interroga al hombre. Dios interroga a la mujer. Pero a la serpiente nunca le pregunta nada. No le da oportunidad de explicarse. No hay diálogo. Solo hay sentencia. ¿Por qué? Porque para el diablo no hay misericordia, no hay plan de restauración, no hay segunda oportunidad. El versículo nos dice algo que debería llenarnos de esperanza, que cuando Dios nos confronta, cuando nos pregunta, cuando nos hace sentir la punzada de la culpa en la conciencia, esa misma confrontación es una señal de que Él todavía quiere hacer algo con nosotros. Hermanos, ¿estás siendo confrontado por Dios hoy? ¿Sientas esa incomodidad interna que te dice que algo está mal? No huyas de ella. Es la señal de que Dios todavía no ha terminado contigo. Pero sigamos.
La sentencia sobre la serpiente tiene 3 partes, y cada una nos habla. Queridos oyentes, en Génesis 3:14 nos dice: «Maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás». El ser que una vez fue brillante, el ángel que se atrevió a subir hasta las estrellas, la criatura más astuta del campo, queda reducida a un reptil que come tierra. ¿Y sabes qué significa en el lenguaje bíblico que los enemigos lamen el polvo? Significa derrota total. El polvo no alimenta, el polvo no nutre. El polvo es el símbolo de lo que se acaba, de lo que no tiene futuro, de lo que será destruido. Hermanos, escucha esto. Todo lo que el diablo te ofrece es polvo. Se ve brillante, parece apetecible, huele a éxito, pero cuando lo muerdes, sabe a tierra. El vicio que te parece atractivo hoy, cuando lo tengas, va a saber a polvo. La mentira que crees que te va a liberar, cuando la cuentes, te va a esclavizar más. La venganza que piensas que te va a dar satisfacción, cuando la consigas, solo te va a dejar vacío. Recordar, el diablo come polvo todos los días de su vida. Queridos oyentes, si leemos en Génesis 3:15, nos dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer». Aquí hay algo que me parece absolutamente hermoso. Dios dice: «Yo voy a poner enemistad». No dice que la enemistad ya existe naturalmente. Dice que Él la va a poner. Dios mismo se convierte en el arquitecto de la resistencia contra el mal. Y nota, la enemistad es entre la serpiente y la mujer, no entre la serpiente y el hombre, entre la serpiente y la mujer. Eva fue el vector del engaño, pero Dios la convierte en el vector de la resistencia. Donde el diablo pensó que había ganado una aliada, Dios establece a su mayor adversario. Aquí hay una lección que vale oro para toda mujer que está escuchando hoy. El enemigo que te engañó no te define. Dios puede tomar el mismo lugar donde fuiste herida y convertirlo en el lugar desde donde peleas con más fuerza. Y hermanos, hay algo más. Esta enemistad no es solo entre Eva y la serpiente, es entre su semilla y la semilla de la serpiente. Aquí nace la idea de 2 linajes en la historia humana, los que caminan con Dios y los que caminan contra Él. 2 familias espirituales, 2 caminos. Y la pregunta para cada persona que está escuchando hoy es esta: ¿de qué semilla eres tú? Queridos oyentes, vamos a hablar sobre la profecía más antigua de toda la Biblia. Lo encontramos en Génesis 3:15 y dice: «Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Esta frase en latín los teólogos la llaman el protoevangelium, la primera buena noticia, el primer atisbo del evangelio en toda la historia bíblica. En medio de la sentencia al diablo, Dios anuncia que va a nacer alguien, un descendencia de la mujer, y ese descendencia va a hacer lo que ningún hombre, ningún rey, ningún profeta, ningún ángel pudo hacer. Va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es ese descendiente? No es un descendiente de Adán solamente. El texto dice específicamente la semilla de la mujer. En términos biológicos normales, se habla de la semilla del hombre, pero aquí se habla de la semilla de la mujer. Esto
escrito miles de años antes del Nuevo Testamento, apunta directamente a Jesús, nacido de una mujer, sin padre humano, la semilla de la mujer, el Hijo de María, el que vendría a aplastar la cabeza del enemigo. Y Eva lo escuchó. En medio de su vergüenza, en medio de sus hojas de higuera, en medio de la sentencia que caía sobre todo su mundo, Dios le susurró: no todo termina aquí. De ti va a nacer el que lo arregle todo. Hermanos, eso es gracia. Eso es redención en estado puro. Queridos oyentes, ¿y qué hace Eva después de todo esto? ¿Se rinde? ¿Se esconde? ¿Vive el resto de su vida con la cabeza baja? No. En Génesis 3:20, Adán le da un nuevo nombre a su esposa, la llama Eva, que significa madre de todo lo viviente. Y lo hace después de la caída, después de la sentencia, después del error. En el momento en que todo parecía perdido, Adán profetizó sobre su esposa y Dios honró esa profecía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios no canceló la identidad de Eva como portadora de vida después de su error. No la redujo a su peor momento. No la definió por lo que hizo en el jardín. La definió por lo que sería capaz de dar al mundo. La mujer había traído muerte al mundo a través del pecado. Sería la misma que traería vida al mundo a través de su descendencia. Eso es solo Dios. Eso es la revelación divina. Tomar lo más oscuro y convertirlo en el punto de partida de lo más brillante. Desde Eva, el hilo de la vida extiende. Eva a Set, Set a Enoc, Enoc a Noé, Noé a Sem, Sem a Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Fares, y la línea continúa, siglos, generaciones, promesas cumplidas a cuentagotas, un hilo fino pero inquebrantable que atraviesa el Antiguo Testamento completo. Hasta que en Belén, una joven llamada María dice: hágase conmigo conforme a tu palabra, y nace el Hijo, la semilla de la mujer, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Hermanos, lo que Dios prometió a Eva en medio de la maldición en el jardín, lo cumplió en un pesebre en Belén. Pasaron miles de años, pero Dios no olvidó su palabra. Y si Dios no olvidó su palabra en ese caos, ¿por qué iba a olvidar su palabra en tu caso? Queridos oyentes, quiero que escuches esto con atención. Cuando Jesús murió en la cruz, la serpiente pensó que había ganado. Pensó que había logrado bruzar al calcañar del Hijo de Dios. Y sí, lo hizo. Jesús sufrió. Jesús murió. La serpiente mordió el talón. Pero el domingo por la mañana, algo pasó que ninguna serpiente podía anticipar. La tumba quedó vacía. Y en ese momento, la profecía del jardín se cumplió en su totalidad. La cabeza de la serpiente fue aplastada. El pecado fue vencido. La muerte fue derrotada. Y la promesa que Dios le hizo a Eva, esa promesa susurrada entre sollozos en el jardín de Edén, quedó sellada para siempre. Lo que Satanás pensó que era su mayor victoria, Dios lo convirtió en su mayor derrota. Hermanos, eso es el Evangelio. Queridos oyentes, necesito hablarle directamente a cada mujer que está escuchando hoy, y también a cada hombre, porque necesitan escuchar esto también. El mundo tiene una lista de etiquetas para la mujer.
siempre las ha tenido. A veces las etiquetas dicen que eres demasiado emocional, demasiado fuerte, demasiado independiente, demasiado sensible. Otras veces dicen que no eres suficiente dócil, no eres suficiente sumisa, no eres suficientemente perfecta. Y la religión, lamentablemente, a veces ha añadido sus propias etiquetas, recordando el error de Eva, para mantener a la mujer en un lugar de vergüenza que Dios mismo ya perdonó. Pero hermanos, la reflexión de hoy nos muestra otra cosa. Desde Génesis, Dios ve a la mujer como Ezer Kenegdo, fuerza necesaria, ayuda poderosa, igual en valor y dignidad. Después del error en el jardín, Dios no cancela esa identidad. Después de la restauración, la mujer sigue siendo portadora de vida y protagonista en el plan de la redención. Y también, María no fue elegida por accidente. La genealogía de Jesús en Mateo 1 incluye deliberadamente a 4 mujeres, que son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Mujeres con historias complicadas, mujeres que el mundo podía haber descartado, Dios las incluyó. Porque Dios no define a la mujer por sus errores ni por sus momentos más difíciles. La define por lo que Él diseñó que ella fuera desde el principio. Queridos oyentes, me gustaría terminar con algunas aplicaciones prácticas para ayudarnos a caminar en victoria. Paso 1. Reconoce de qué semilla eres. Esta es la pregunta central de la reflexión. ¿Estás del lado de la semilla de la mujer o del lado de la semilla de la serpiente? Hermanos, no hay zona neutral. Decide hoy. Si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, el descendiente de la mujer que aplastó la cabeza del enemigo, este es el momento. La victoria ya fue ganada, solo necesitas recibirla. Paso 2. Rechaza las etiquetas que Dios no te dio. Si alguien te ha dicho que eres definida por tu peor error, que eres menos valiosa, que tu lugar es siempre debajo, necesitas ir al texto original y releer quién dice Dios que eres. Toma papel y escribe 3 verdades que Génesis y el Nuevo Testamento dice sobre ti. Pégalas donde las veas todos los días. Paso 3. Identifica dónde está operando la serpiente en tu vida. La serpiente no llega con cuernos y fuego, llega con preguntas sutiles. Entonces, ¿qué áreas de tu vida sientes que está siendo erosionada por la duda, el engaño o la tentación? Nómbrala esta semana. Lo que no se nombra, no se enfrenta. Paso 4. Ejerce tu papel de ser en tu esfera. Seas hombre o mujer, Dios te ha colocado en lugares donde puedes ser una fuerza de ayuda poderosa. En tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad. No te conformes con una participación mínima. Pregúntate, ¿dónde estoy siendo la ayuda fuerte y necesaria que Dios diseñó para mí? Paso 5. Confía en que Dios cumple lo que promete. Pasaron miles de años entre la promesa en el jardín y el nacimiento de Jesús, pero Dios cumplió. Si estás esperando que Dios cumpla algo en tu vida, no te rindas en el proceso. Los tiempos de Dios no son los tuyos, pero su palabra no vuelve vacía. Queridos oyentes, me gustaría que terminamos orando juntos. Señor,
Gracias por esta historia que creíamos conocer y que hoy nos ha hablado diferente. Gracias porque desde Génesis 3, en medio del fracaso y la vergüenza, ya tenías un plan. Gracias porque la promesa que le diste a Eva en el jardín la cumpliste en la cruz. Gracias porque el calcañar fue herido, pero la cabeza fue aplastada. La serpiente mordió, pero Jesús venció. Hoy te pedimos que restaures la identidad de cada persona que escucha esta palabra. Que las mujeres que han cargado vergüenza que no les pertenece la suelten hoy. Que cada uno de nosotros camine como semilla de la mujer, en enemistad santa con el mal y en victoria firmada con sangre de Cristo. Que el nombre de Eva sea recordado no como el primer error, sino como la primera portadora de la promesa. Y que el nombre de Jesús sea exaltado por siempre. En el nombre del que aplastó la cabeza de la serpiente. Amén. Muchas gracias por escuchar esta reflexión. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en otro programa de Voces de la Biblia.